Los encendedores Zippo fueron creados aproximadamente en el año 1933, a inicios de este. Fueron inspirados en un diseño similar de otro encendedor austriaco pues de nombre Zipper. Y el nombre de estos encendedores viene del sonido que hacen al abrirlos. Eh, Posterior a esto, el 3 de marzo de 1936, el producto fue patentado y registrado, pues bajo el nombre de Zippo, el que conocemos hoy en día. Y se han producido una cantidad grandísima de encendedores desde entonces. Se estima que más de 400 millones, y de los cuales más o menos 12 millones son al año. Estos encendedores se han vuelto muy populares, se volvieron muy populares después de la Segunda Guerra Mundial, y también en varias películas en el mundo cinematográfico se ven mucho, lo cual les da pues muchísimo marketing. Como lo dije anteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, formaron parte de muchísimas campañas publicitarias, más o menos por la década de 1960, lo cual pues aumentó muchísimo sus ventas. También un dato interesante es que la mayoría del arte que tienen, del diseño, son pintados a mano, pues no, lo cual es bastante llamativo. Un gran director de cine como lo es Quentin Tarantino, siempre en todas sus películas hace que aparezca algún encendedor de estos y pues que sea relevante para la trama, lo cual es bastante curioso. Usability. El objeto es fácilmente descubrible y entendible solamente en el aspecto de cuándo funciona, más no en el cómo funciona. Affordance. Los affordance son una interacción humano-objeto. En este caso, mientras el cipo esté cerrado, el affordance más importante sería la tapa, pero al abrirse, los affordance más importantes serían la piedra dentada y el mechero, que nos indica cómo y dónde podemos hacer funcionar el cipo. Anti-affordance. Los anti-affordance son las partes del objeto que nos impiden interactuar con este. Un ejemplo es que cuando el cipo está cerrado, la tapa evita el funcionamiento completo del cipo, que sería encenderse, y cuando este está abierto sería de que la piedra dentada necesita una pequeña piedrita de metal para poder producir la chispa, y de que el cipo debía estar previamente recargado con un líquido inflamable para poder funcionar. Signifiers. Los signifiers son los símbolos o objetos de los cuales los usuarios tendrían un conocimiento previo de cómo podría ser su funcionamiento. Un ejemplo. La bisagra y la tapa nos indica hacia dónde puede ser abierto el cipo. La rueda dentada nos indica qué actividad debemos ejercer para poder hacer que el cipo funcione completamente, y el fuego nos indicaría de que el cipo funciona. Mapping. El mapping sería la distribución de las partes del objeto. En este caso, mientras el cipo está cerrado, las partes más visibles serían la bisagra y la tapa, que nos indicarían hacia dónde se abre. Y cuando el cipo está abierto, podríamos identificar el mechero, la rueda dentada y el leva. Y al sacar el cipo de su compartimiento, podríamos notar por dónde se recarga y por dónde podemos insertar la piedrita para que la rueda dentada pueda causar la chispa para encender el cipo. Feedback. La bisagra, la tapa en sí se abre o se cierra. La ruedita nos muestra la llama, lo cual nos da un feedback visual y sonoro, además de una chispa. 5. Conceptual Models. Cuando hay una bisagra, una puerta se abre. Por otras candelas se reconoce la ruedita y se sabe que eso produce una chispa que hace que se encienda la mecha. Sexto. Constraints. Físicas. La tapa. Esto solo funciona si se abre la tapa. Para encender se debe poner un líquido inflamable y hay una piedra que hace que esto encienda. Culturales. Si la persona nunca ha visto un encendedor, por lo tanto no sabría cómo funciona la rueda. Sin embargo, eso es fácil de intuir. Semánticas. Al estar cerrado, puede llegar a ser difícil intuir que es un encendedor. Núcleo. Las mecánicas son las siguientes. Se abre, se enciende y se cierra.